Dios te bendiga, iglesia, para compartirte un texto en esta tarde. Y este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Y el texto de la palabra de Dios dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando está hablando aquí la palabra del gran y último día, ¿sí?, de fiesta, es de las fiestas judías, ¿sí? Y está hablando más precisamente el último día de la fiesta, que era el día séptimo, ¿sí? Algunos dicen que era el día 8, algunos dicen el día 7, más allá de eso, ¿sí? Los comentaristas, ¿sí? Pero lo que sí coincide en todo es que la tradición o la costumbre en ese día era recordar cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿sí? Y Dios le dio la provisión de agua cuando fue sacada de la roca en Horeb. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Iban al estanque de Siloé, ¿sí? Tomaban allí agua, la llevaban a esa agua, ¿sí?, hasta el altar del templo y la derramaban sobre él. Entonces este ritual, ¿sí?, hacía, ¿sí?, el recordatorio de cómo Dios había provisto a su pueblo en medio de la nada del desierto agua. Bien, aquí comienza el texto diciendo, ¿sí?, y es muy lindo el relato de esta parte del Evangelio, porque dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. O sea, estaba sentado el Señor. Seguramente la mayoría de los concurrentes estarían sentados. Entonces, viendo el Señor que estaban haciendo, ¿sí?, esta parte de la ceremonia en el altar con el agua de Siloé, Él se pone en pie, seguramente para que todos los que estaban allí, o la mayoría de los que estaban allí, lo vieran. Y dice que alzando la voz, ¿sí?, pero no una voz, ¿sí?, de querer llamar tremendamente la atención, sino alzando la voz, esa voz de autoridad del Señor cuando enseñaba, y seguramente con mucha gracia y con mucho amor, le dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Qué tremendo, ¿sí? Y me anoté algunos puntos para poder compartir, porque la primera condición que vemos aquí para que podamos ser ministrados, ¿sí?, por la palabra que el Señor enseñaba, ¿sí?, porque es evidente que cuando habla de los ríos de agua viva está hablando del Espíritu Santo, porque el último versículo justamente habla, ¿sí?, del Espíritu Santo que iba a llegar, ¿sí?, a los discípulos. Y la primera condición que vemos cuando el Señor allí en el versículo 37 le dice esto, le dice: el que tiene sed. Esa es la primera condición, ¿sí?, tener sed. ¿Y sed de quién? Sed de Dios, ¿sí?, tener sed de Dios. Muchos de los que estaban allí en esa fiesta, y muchos de los que estaban allí escuchando esto que Jesús decía, cuando vemos versículos anteriormente, algunos de ellos estaban contradecidos, otros estaban queriendo indagar de dónde era su procedencia, otros cuestionaban sus enseñanzas, otros hasta querían matarlo al Señor, ¿sí? Sin embargo, el Señor se levanta, se pone en pie y exclama esto. ¿Por qué? Porque la representación, como le decía antes, de ese ritual, de esa parte final, de ese último día de gran fiesta, era la representación de Horeb. Y es como que el Señor le estaba diciendo: yo soy la peña Horeb a la cual ustedes están graficando, ¿sí? Yo soy esa peña Horeb a la cual golpearon, ¿sí?, como a mí me van a golpear en la cruz del Calvario, ¿sí?
Esa es la peña obrera, la cual cuando la golpeó Moisés después salió agua, ¿sí? Y de esa manera, como yo voy a la cruz y doy mi vida, de esa misma manera, todo golpeado, después va a venir el agua de vida, el agua que va a brotar, el agua que va a fluir como un río, el Espíritu Santo de Dios. Y a eso el Señor le está hablando y dice, si alguno tiene sed, entonces sed de Dios, ¿sí? También podemos decir que sed también de una transformación, de una renovación, porque créeme de todo corazón, si tenés sed de Dios y estás buscando un cambio para tu vida, ¿sí? El único que puede hacer ese cambio interior de lo profundo de tu ser es el agua de vida, es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Como dice la Escritura, juntamente con la Escritura, el Espíritu Santo trabaja en el interior de aquel que tiene sed, que viene en búsqueda de Dios, ¿sí? Y es transformado, es renovado, ¿sí? Es reconciliado con Dios, ¿sí? Y también podemos decir que la segunda condición que vemos, ¿sí? La primera es tener sed, la segunda, ir a Él, venga a mí y beba. ¿Y está hablando de qué? De un acercamiento, ¿sí? De querer tener ese encuentro con el Señor, de querer tener esa intimidad, ¿sí? Con el Señor. No puede haber, ¿sí? Una llenura interior si no se tiene una intimidad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y por sobre todo con el Espíritu Santo. Y más en este tiempo, iglesia, hermano querido, en este tiempo necesitamos que el Espíritu Santo traiga un renuevo a nuestra vida, traiga una frescura a nuestra vida, brote y fluya. ¿Para qué? Para poder estar bien solamente nosotros. No, cuando ese río fluya en tu vida, ¿sí? Y estés bien en el Señor, y estemos bien, ¿sí? Plenamente en Él, lo que eso nos va a llevar a poder que compartir y afectar a otros con ese mismo Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que decir, ¿sí? Podemos primeramente tener sed, ¿sí? De la búsqueda de Dios. Segundo, ir a Él, ¿sí? ¿Y para qué? También para tener esa intimidad, pero también para tener un compromiso con Él, ¿sí? Tener un compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, es compromiso de búsqueda y de servicio en el Señor, ¿sí? De poder en esto anhelar y desear, no solamente que el Espíritu Santo fluya y mora en nuestra vida, sino que Él pueda usarnos, ¿sí? Como Él quiera, ¿sí? Y haga conforme sus propósitos. Y lo tercero que vemos, ¿sí? Es, podemos decir, la condición más importante, vemos, ¿sí? Es creer en el Señor Jesucristo, es creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas, ¿sí? Y cuando dice la Escritura allí, no se refiere a un pasaje específicamente en el Antiguo Testamento. Hay varios, ¿sí? En Isaías, en Zacarías, ¿sí? Pero también hay uno en Ezequiel, y habla referentemente en Ezequiel 47, ¿sí? Cuando las aguas salen por debajo del templo, y allí dice que el varón que está allí con Ezequiel le hace medir una distancia y entra en un río y las aguas llegan primeramente hasta los tobillos y mide nuevamente, sí, ese varón, y Ezequiel sigue entrando y el agua llega hasta sus rodillas, y la tercera vez mide nuevamente ese varón y las aguas ya llegan a sus lomos, sí, a su pecho, y ya después cuando mide la última vez es un río al cual él tiene que nadar y tiene que nadar y tiene que nadar para poder seguir la corriente de ese río. De esa manera el Señor graficaba esto, si ese último gran día de la fiesta, ¿sí? Esto también se dio después más adelante cuando el Señor, porque en esto hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que tenerse en Él, ¿sí?
Hay que estar, hermanos queridos, buscando de su presencia, pero también obediencia, ¿sí? La obediencia, porque el Señor se lo dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me sean testigos. Y algunos que están escuchando este mensaje dirán: pero hermano, yo ya me entregué al Señor, ya el Espíritu Santo está en mí, ¿sí? Bueno, lo que te puedo decir, ¿sí?, en esta tarde es: dejemos que el Espíritu Santo siga fluyendo como un río en nuestras vidas, ¿sí? Los sacerdotes fueron al estanque de Siloé, aguas quietas, aguas mansas, ¿sí? El Señor ofrece más que eso, ofrece un río de agua viva que fluye y que salta para vida eterna, ¿sí? Y en esto la condición, ¿sí?, simple, grande y certera que pide la palabra es creer que el Señor Jesucristo, ¿sí?, lo hace. Y en esta tarde te pido, Espíritu Santo, que nos ministres, que nos llenes, ¿sí?, que a través de esta palabra tú estés alcanzando lo más profundo de nuestro ser, porque lo que hace el Espíritu Santo, hermano, para andar en el Espíritu hay que permitirle, ¿sí?, al Espíritu Santo, porque el único que puede transformar el interior del ser humano, del hombre, es Él, ¿sí? La palabra de Dios, ministrando juntamente con el Espíritu Santo, ¿sí? Y ¿sabe qué? Allí hay un renuevo. Por eso te quiero dejar esta palabra en esta tarde, ¿sí?, para que juntos podamos ir buscando el Espíritu Santo de Dios, para que juntos podamos vivir plenamente en su presencia y permitirle, ¿sí?, no solamente que fluya en nuestras vidas, en nuestros hogares, sino podamos afectar a otros. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestro interior, los dones, ¿sí?, en la iglesia florecen, ¿sí?, los dones, ¿sí?, en la iglesia salen, ¿sí?, y todo aquello que el Dios quiere hacer a través del cuerpo de Cristo y de cada uno de sus hijos empieza a obrar tremendamente. Permitámosle al Espíritu Santo que en toda libertad de su presencia Él siga llenando y obrando en la iglesia y en nuestra vida. Que Dios te bendiga.